Bueno, entonces voy a repetir lo que acabé de hablar porque ya son detalles importantes. Entonces, la tarea que vamos a realizar como visita no va a ser a un museo, sino a una sala de cine, ¿sí? La película sale mañana, creo que mañana es el estreno aquí en Colombia, mañana 20 de julio. Sería chévere que pudieran ir mañana 20 de julio, sería interesante, pero igual la película va a estar bastante tiempo en cartelera, entonces eso es una ventaja. Así que van a tener por lo menos un mes para asistir a la película. Pues la idea es que sea en cine, ¿no? O sea, la idea sería chévere que pues pudieran salir en familia e ir a cine. No es obligatorio ir a cine, ¿sí? O sea, de pronto alguien diga, no, es que mis papás están trabajando, no sé, de pronto Juanfe o Caleb. Diga, mis papás están trabajando todo el día, es imposible ir y el fin de semana no podemos por tal y tal razón, pues bueno, finalmente por ahí más o menos cerca de un mes de pronto ya se pueda conseguir en Cuevana, no creo, pero si de pronto no se puede, pues bueno, esa sería una opción, un plan B. Pero lo ideal, lo perfecto sería que fueran a cine, ¿listo? Voy a explicar más o menos el contexto de la película a grandes rasgos y voy a explicar hacia dónde vamos, porque este tema va a meterse como un proyecto transversal que va a tocar física, va a tocar química y va a tocar ciencias sociales. ¿Listo? Entonces son tres materias importantes que vamos a tocar ahí. Y hablemos primero del contexto histórico. Entonces, la película se llama Oppenheimer y la película tiene que ver con la construcción de la bomba atómica, de cómo Estados Unidos construyó la bomba atómica, demostró su poder armamentista y con ese poder con el cual demostró ser una potencia a través del lanzamiento de la bomba atómica, pues se desatan una cantidad de polémicas también, pero también se desata una cantidad, no una cantidad, una carrera científica de cómo se creó la bomba atómica, o sea, qué hay en cuanto a la teoría detrás de eso. Entonces, socialmente tenemos que hablar del siglo XX, tenemos que hablar del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras. Entonces, eso es un periodo, cuando yo busco por ahí qué significa entre guerras o periodo entre guerras, es todo lo que se sitúa entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ahí pasaron algunas cosas, hubo detonantes para que estallara la Segunda Guerra Mundial. Hay que hablar un poquito del tema del el Tratado de Versalles, porque cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, hay un tratado donde se castiga a Alemania, porque de alguna manera Alemania es quien comienza la Primera Guerra Mundial. Entonces hay un castigo general donde las Naciones Unidas y ese tratado que sale, pues de alguna manera, por resumirlo ahorita mismo, castiga a Alemania con un costo económico bastante alto. Eh, Tan alto que ellos terminaron de pagar esa deuda al mundo, por llamarlo deuda, pero pues bueno, pero sí, porque era monetaria, la pagaron como sobre el 2008 o 2009, algo así. O sea, ellos pagaron relativamente hace poco eso, o sea, duraron como casi 100 años pagando eso. Y de todas formas hay que entender que hay un sentido nacionalista en Alemania y ahí es donde surge un soldado alemán llamado Adolf Hitler con pensamientos nacionalistas, el cual dice, no, espera un momento que Alemania no pueden acorralarla de esa manera, y tiene un discurso muy claro, tiene un discurso muy convincente, y vuelve y arma una poderosa Alemania, y arranca otra vez la guerra, y ahí comienza la Segunda Guerra Mundial. Digamos que yo no estoy dando detalles y eso es lo que vamos, en eso es en lo que vamos a profundizar. En la película Oppenheimer seguramente no van a dar tampoco detalles de esto, pero sí nos van a dar pistas para poder profundizar acerca de eso. Entonces van a haber bastantes puntos, por eso me he demorado un poco con ustedes en cuanto a entregarles esos puntos que vamos a desarrollar. Sin embargo, son puntos que nos van a durar todo un periodo. Entonces no es una tarea de una semana, 2 semanas, va a ser tarea de todo un periodo, porque vamos a desarrollar bastantes puntos en ciencias sociales que nos van a dar mucha claridad acerca de cómo fue todo el desarrollo del siglo XX en cuanto a las guerras, en cuanto al mundo. Entonces, hablar del siglo XX es importante hablar de Primera Guerra Mundial,
es importante hablar de la Gran Depresión, que es un tema económico que pegó en Estados Unidos sobre 1930 y generó un cambio en cuanto a la economía, un golpe fuerte en cuanto al capitalismo. De qué manera se levanta Estados Unidos, de qué manera esto afecta a todo el mundo. Después viene lo que es el periodo entre guerras. Después del periodo entre guerras viene lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial, de qué manera entonces estalla la Segunda Guerra Mundial y de qué manera acaba la Segunda Guerra Mundial. Acaba con un Estados Unidos eh, adueñado del mundo en cuanto a al poder armamentista, porque pues tienen el poder de la bomba atómica y de eso trata la película. Y en cuanto a eso, entonces viene un nuevo periodo que se llama Guerra Fría. Entonces la Guerra Fría ya pasa a ser no bélica, no de armas, aunque los países tienen una carrera nuevamente en cuanto a armarse. Entonces Estados Unidos demuestra que el poder lo tienen ellos, pero el resto de países también comienzan esa carrera a decir, venga, tenemos que armarnos. Entonces ya viene la amenaza de una guerra biológica y una cantidad de cosas, y de ahí que se diga que si estallara una tercera guerra mundial, el mundo se acabaría. De hecho, había una probabilidad, y eso lo va a mostrar la película, había una probabilidad que con la bomba atómica el mundo se acabara, ¿sí? Dañaran gran parte del mundo. Había una pequeña probabilidad. O sea, si en ese tiempo, hace, no sé, hace casi ya 100 años, pues, como 80 años más o menos, ya se hablaba de de la probabilidad de acabar el mundo con el poder armamentista. Imagínense, tantos años después, cuál es el poder de la humanidad en cuanto a esas armas nucleares y armas biológicas. De ahí el dicho de Albert Einstein, que diga, yo sé cómo, no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero yo sí sé cómo será la cuarta, y es con palos y piedras. ¿Por qué hacer esa referencia? Porque él dice, si se desata una tercera guerra mundial, esto se acaba, todo se acaba, se pierde todo por el poder armamentista, por el poder de una bomba. Entonces, alrededor de todo esto vamos a estar analizando, bueno, viene la Guerra Fría, vienen posturas políticas, entonces está el capitalismo, está el comunismo, viene esa carrera por saber quién es el mejor. Rusia entra en esa carrera, Rusia también está en esa carrera de ser el mejor país, ser una potencia, Rusia es potencia finalmente. Eh, Entran países así como disimuladamente, dicen, bueno, nosotros también estamos ahí, y es el caso de China, por ejemplo, y poder decir que hoy en día China tiene un gran poder económico y es claramente una potencia económica en el mundo. China mueve el mundo. Entonces, ese tipo de cosas pasa todo en la Guerra Fría, hay un desarrollo ahí de todo lo que viene pasando. En la Guerra Fría vienen dos eventos muy importantes sobre el final de la Guerra Fría, que es más o menos sobre 1989 a 1991, y es que sale el presidente de Rusia, Gorbachev, a decir, el comunismo no sirve, no funciona, el comunismo ha muerto. Entonces, con esa declaración mueren ideales muy importantes que defendieron naciones y fueron bandera en el tiempo de guerras. Entonces, de ahí a que esa parte vaya cayendo y vaya entonces surgiendo el capitalismo, entonces obviamente surge Estados Unidos como el país por excelencia capitalista. Eso los hace ser un imperio, o más que imperio, porque ya no hablamos de imperios, potencia, los hace ser una potencia muy estable, muy estable, económicamente, políticamente, dominan el mundo. Eh, Importante entender de qué manera dominan el mundo también, ¿sí? Porque digamos que decimos, listo, no hay guerras mundiales, pero las guerras continúan. Entonces hay guerras en Medio Oriente, Estados Unidos siempre está involucrado en muchas guerras, y este tipo de eventos, este tipo de cosas sí desatan nuevas polémicas. Por ejemplo, una polémica tan grande como es empezar el siglo XXI con un ataque terrorista en Estados Unidos donde tumban las Torres Gemelas, el ataque del 2001. Y ese ataque claramente estalla otra guerra en Medio Oriente, pero es una guerra que no estalla después del 2001, sino que viene desde antes. Desde antes hay guerras en el Medio Oriente y es
o son guerras a causa del poder del petróleo, ¿sí? Entonces, quien tiene petróleo tiene el poder del mundo. De ahí que los países árabes tengan tanto dinero, porque son dueños de la mayoría de pozos petroleros en el mundo y eso mueve el mundo, mueve completamente al mundo, el petróleo mueve al mundo. De ahí, pues entonces que el poder se reparta, ¿sí? Y de ahí que Estados Unidos haga presencia en muchos de esos países. Ahí, más o menos, llevamos todo lo que es el recorrido social, hablando de ciencias sociales e historia, de lo que es el siglo XX. ¿Listo? De eso vamos a hablar. De eso trata Oppenheimer, pero se sitúa específicamente ahí en el periodo entre guerras, cuando la Segunda Guerra Mundial ha estallado y Estados Unidos está corriendo para demostrar su poder y decir, aquí ganamos nosotros y aquí mandamos nosotros a nivel de ciencias sociales. ¿Listo? Ahora miremos cuál es el contexto a nivel de ciencias naturales y física. Entonces, comencemos con ciencias naturales. No mentiras, comencemos con física. Hay una serie de científicos alrededor de la bomba atómica. De la bomba atómica no fueron militares que se reunieron y llegamos una bomba y construyeron una bomba. Durante el desarrollo de la historia de la humanidad, es importante hablar de los periodos en los cuales está dividida la historia de la humanidad. Digamos que hablamos de la Edad Antigua. La Edad Antigua es antes de Cristo. Y la Edad Antigua, pues hablábamos de los imperios, ¿no? Entonces, los primeros imperios. El imperio, se me olvidó, bueno, antes del imperio babilonio. Ah, los caldeos. Los caldeos fueron un primer imperio y digamos que el desarrollo de la humanidad comienza allí, digamos que le llaman la cuna de la civilización, porque allí comienza todo lo que es civilización. Pero digamos que un imperio notable, después de ay Dios mío, del imperio egipcio, es el imperio, ay Dios mío, se me están yendo los nombres, Babilonio. Babilonia surge como un gran imperio. Digamos que antes de Babilonia estaba Egipto, Egipto una gran potencia, de allí unos grandes avances, y ahí empiezan a haber avances científicos. ¿Por qué científicos? Porque, por ejemplo, el hecho de empezar a manejar matemáticas, el hecho de empezar a manejar el lenguaje, comunicación, todo este tipo de cosas que viene desarrollándose poco a poco en la historia de la humanidad, pues son avances de ciencia. Por eso se le llama científico. Científico no necesariamente es la persona que se pone una bata blanca y está en un laboratorio. No, los avances científicos comienzan desde el descubrir ciencia. La matemática es una ciencia. El, el poder descubrir de qué manera se pueden comunicar, descubrir tipos de lenguas, tipos de comunicaciones, todo este cuento. Claro, es lingüística, no es una ciencia, pero tiene que ver con el aporte a la ciencia, porque pues para poder entender el conocimiento del ser humano, pues tenemos que comunicarnos. Entonces hace parte fundamental. Todo esto se desarrolla por allá a principios de la existencia. Hablamos de más o menos unos 4.000 años atrás, 2.000 años, 3.000 años más o menos antes de Cristo. Viene todo ese desarrollo de todos esos imperios, viene el imperio medo-persa, el imperio persa, viene el ataque de los griegos, ahí se forja un imperio greco-romano después, toda la historia, digamos que de la Ilíada, de la Odisea, que tiene que ver con mitología griega, pero pues también narra las aventuras de Homero, y estas aventuras pues muestran que pues eran libros como decir hoy en día ciencia ficción, pero parece que muchas de esas narraciones que parecen fantasiosas sí tuvieron lugar en los diferentes espacios donde ellos intentaron conquistar otros lugares. Después de esto pues vienen ya los romanos establecen bases muy claras porque le dan un orden político a lo que es el Estado. Entonces ahí ya viene un cambio y cuando viene ese cambio, entonces ya se mete la Edad Media. Entonces recuerden que la Edad Media dura mucho tiempo. Entonces ya después de Cristo hablamos de la Edad Media. Comienza la Edad Media, hay un imperio reinante que es el Imperio Romano, pero con la caída del Imperio Romano de Oriente,
eh, si es la de Oriente, sí, la caída del Imperio Romano de Oriente, em, pues viene un cambio circunstancial en lo que son, en lo que es la repartición de poderes. Entonces ahí ya entra Europa y ahí comienza la Edad Media. Esto con la caída de ese imperio romano comienza Europa. Y comienza Europa con diferentes naciones por allí forjándose como potencias, como imperios. ¿Listo? Entonces duramos 1000 años en la Edad Media. Importante recordar eso, 1000 años. Después de esos 1000 años de la Edad Media, entonces ahí viene lo que nos interesa. Eso lo estamos viendo entonces en este momento con Octavo. Hice un resumen rápido de todo lo que más o menos ustedes ya manejan perfectamente. Cuando se acaba la Edad Media viene la Edad moderna. Con la Edad Moderna, entonces viene el surgimiento de nuevas potencias. Ahí hay eventos importantes. Está la Revolución Francesa, eh, el cambio de edad viene con la revolución industrial en Inglaterra. Vienen unos temas interesantes y sobre el final de la edad moderna, pues surge un gran movimiento llamado la Ilustración. ¿Listo? Nos vamos a ubicar en la Ilustración. ¿Qué pasa con la Ilustración? Entonces, en la Ilustración viene el avance científico una vez más. ¿Por qué? Porque en la Edad Media hubo un atraso brutal, porque simplemente la humanidad se dedicó a conquistar terrenos, pero a manejar también esos terrenos. Entonces, si yo conquisto un terreno, si yo tengo tierra, entonces vamos a poner un administrador de esa tierra, ahí la tienen que labrar, la tienen que trabajar, se tiene que producir. Hay un reino, vienen los castillos, hay que mantener a la nobleza, entonces vienen las clases sociales, se empieza, digamos que, a determinar un orden en el mundo en cuanto a los tipos y estilos de vida. Pero además todo se concentra en el poder de la tierra. Eso es la Edad Media. Pero después de la Edad Media dicen, no, hombre, nos dedicamos tanto a cultivar y a cuidar esas tierras que dejamos de lado los avances científicos. Volvámosle a meter la ficha al avance científico. Y ahí es donde viene la ilustración. Y con la ilustración, entonces vienen personajes muy, pero muy importantes en cuanto a lo que es el avance científico. Entonces, hay avances en, en química que también se llama alquimia, la alquimia, pero entonces la alquimia tiene un tono místico, porque dicen, uy, eso es como místico porque hay combinaciones y sale humo y salen cosas, entonces lo asocian con brujería, la alquimia la asocian con brujería, pero la alquimia es de donde viene la química, es la palabra de donde, o es la raíz de la palabra química. Bueno, esos avances eran avances científicos, estaban probando nuevas sustancias, nuevos inventos, nuevas cosas, donde estaban surgiendo pues grandes avances a nivel científico. De ahí empiezan a descubrir, por ejemplo, los elementos, la tabla periódica, hay avances a nivel físico, hay avances a nivel intelectual, ¿no? Eso es lo que marca o enmarca la ilustración. Con la ilustración, entonces, primero, pues obviamente surge en necesidad, porque al principio los persiguen. Los científicos quienes son locos, son brujos, no podían ser mujeres. Las mujeres, eso era una locura porque era una persecución. Entonces, una mujer que fuera científica, que se interesara por conocer un poco más, decían que era bruja. Y ahí viene un tema también muy importante sobre el desarrollo de la humanidad también, y se le conoce como la cacería de brujas. La cacería de brujas no son brujas que uno crea que volaban en escoba, era precisamente mujeres que se interesaban por conocer un poco más, por aportar científicamente, y el hecho de que pensaran diferente al resto de mujeres que estaban sometidas simplemente a la casa y ya nada más. Las perseguían, tristemente, las perseguía la Iglesia Católica. Y las perseguían no para decirles no lo hagan, sino las perseguían para matarlas y para acusarlas de brujería, que eran brujas. Entonces ese tema era un tema difícil, un tema durísimo en ese tiempo, y para las mujeres surgir fue muy difícil. Pues de ahí que en este tiempo haya tanto tema alrededor, por ejemplo, del Día del Trabajo. Pues cuando se celebra el Día del Trabajo, que es el 1 de mayo, realmente se celebra la revolución de unas mujeres que estaban trabajando en una industria y exigían derechos, y la industria le prendieron fuego, ahí murieron muchas mujeres,
Y ahí surgió todo el tema de que no, pues las mujeres sí pueden trabajar, pueden avanzar científicamente, pueden ser mujeres estudiadas, bueno, todo este cuento, pero pues ya se ha ido tanto a un extremo que como que ya se volvió feminismo, ¿sí? Entonces vienen ya ideologías que se van al extremo, pero digamos que todo eso surge de ahí. El principio es muy, muy, muy atrás. Está ya en el tiempo de la ilustración donde las mujeres quieren también surgir, quieren de alguna manera también ser protagonistas y lo son. Entonces, ahí hay mujeres importantes que aportaron bastante al desarrollo de la humanidad. Ahí ya comienza entonces una carrera científica. Ahí nos ubicamos, ¿listo? Porque a finales del siglo XVIII, entonces, hay una serie de científicos que aportó mucho a la física, ¿listo? En los niveles cuánticos y en los niveles del desarrollo de lo que es entender el átomo. Entonces, para hablar de átomo, tenemos que hablar tanto de física como de química. Entonces, recordemos un poquito del átomo, ¿listo? Entonces, el átomo, recuerden que básicamente está partido en tres, ¿no? Tiene un núcleo y tiene electrones, protones y neutrones. Entonces, eh, comienza, digamos que comienza el análisis, comienza el estudio de lo que es el átomo. En un principio el átomo, ¿qué era? Una partícula, ¿sí? Entonces está la partícula de la masa. Entonces hay diferentes tipos de masa. ¿Sí? Entonces viene la tabla periódica y vienen pues esos elementos y la tabla periódica tiene un orden. Entonces vamos a, bueno, ustedes lo están viendo en ciencias naturales, es importante recordar el orden de la tabla periódica y es importante entender cómo es la clasificación según sus átomos. Entonces el primer elemento de la tabla periódica se llama hidrógeno, ¿sí? Y en el hidrógeno entonces uno va a ver el análisis con el átomo y es un solo átomo. Pero uno va a ver el último que creo que es, bueno, de los últimos, el uranio, por ejemplo, es de los últimos. Em, y su estructura molecular tiene muchos átomos, tiene muchos, muchos átomos. Bueno, comenzó un estudio acerca, pues, de entender qué pasaba con esos átomos, de entender que el átomo no era la partícula más pequeña porque el átomo estaba dividido por electrones, protones y neutrones. Y ahí es donde entonces se empiezan a analizar, bueno, venga, ¿qué pasa si chocamos dos átomos, dos partículas atómicas o subatómicas? Entonces empiezan a acelerar lo que son los neutrones y todo esto para ver qué pasa cuando coalicionan o se chocan. Esto tiene principios por allá a comienzos del siglo XIX, perdón, a comienzos del siglo XX. Y a comienzos del siglo XX es importante entonces entender de qué manera los científicos empiezan como a clasificar lo que va pasando con esos elementos. Porque cuando empiezan a acelerar ese tipo de elementos subatómicos, partículas subatómicas, pues se encuentran con unos descubrimientos bien interesantes. Ahí es donde entran varios de los científicos que vamos a analizar en la película. Está Niels Bohr, pues está el mismo Oppenheimer. Bueno, hay un montón, ya vamos a ver un videito que quiero que vean porque eso nos va a ubicar completamente en lo que es el contexto científico, o sea, el contexto tanto químico como físico, y eso lo necesitamos entender antes de ver la película. Y ahí es donde va a entrar nuestro trabajo. Entonces, primera parte va a ser ver la película. La película va a ser muy chévere, se los aseguro. Pero segunda parte importante, pues vamos a entender qué fue lo que hicieron esos científicos, cuáles fueron los avances, eh, quién descubrió la bomba atómica, de qué manera pudieron hacer la bomba atómica, qué tiene que ver ahí Albert Einstein, porque cuando hablamos de bomba atómica muchas veces relacionamos a Albert Einstein. Muchos dicen, ah, sí, el creador de la bomba atómica fue Albert Einstein. No, Albert Einstein aportó, digamos que todo ese avance científico aportó grandes ideas en cuanto a sus descubrimientos, pero que Albert Einstein haya hecho la bomba atómica, no. Que se le atribuya solo a él por sus descubrimientos, tampoco. Son muchos científicos los que estuvieron alrededor de eso. Hoy en día, yo pienso que tienen que haber muchos científicos, muchos. Lo que pasa es que de pronto los que han trascendido en la historia son esos del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque están alrededor de lo que surge hoy en día como la creación de la bomba atómica. Y la creación de la bomba atómica se debe a lo que les estoy hablando. Un acelerador de partículas subatómicas donde descubrieron que
una partícula podía dividirse o partirse y ahí empieza lo que se conoce como la fusión nuclear. Y la fusión nuclear es que es una reacción en cadena que lo que hace es que cuando se choca esto, hace esto. Hay una reacción en cadena. Y cuando lo expresan a nivel macro, entonces, pues de ahí sale la idea de la bomba atómica, que eso va a explotar y se va a llevar todo alrededor. Pero pues es gente con una cabeza voladísima. Estamos hablando de más de 100 años de historia ya. Vamos a entender entonces un poco ese contexto científico, ¿listo? Ahí yo les hablé un poquito de lo que es el contexto científico desde la física y desde la química, porque cuando hablamos de átomos tenemos que hablar de los elementos en química, de la tabla periódica, de todo lo que tiene que ver ahí con el análisis subatómico, eh, cositas que vimos el año pasado y que sé que también ven con la propia Carolina. Pero también necesitamos hablar de lo que pasó en física, de cuál fue el aporte de esos científicos. Entonces, mucho ojo, porque se nos viene un trabajo muy bonito, muy interesante, pero también muy, muy arduo trabajo de lo que surgió allí con la bomba atómica. Pero recuerden, la película se llama Oppenheimer. Esa es la que vamos a ver. Les voy a compartir por aquí el video, sin embargo, aquí se va a acabar el tiempo. Entonces, lo voy a compartir como para que de pronto Juanfe, que es el que no está, pueda ver cuál es el video. Yo igual lo voy a compartir ahorita por los grupos de Telegram. Pero la siguiente parte de esta clase es ver este video para poder ahora sí escucharlos a ustedes un poquito acerca de lo que vamos a empezar a trabajar. Eh, en cuanto, pues específicamente, tres contextos. El de ciencias sociales es importante porque esta es la clase de ciencias sociales, pero además, paralelamente, ciencias naturales en cuanto a química y física. ¿Listo? Entonces, el video es este, les voy a compartir pantalla. Ah, espérenme un segundo otra vez. Ok, eh, espérenme, quito esto. Ok, ok, ok. Aquí está, este es el título del video, ¿listo? Oppenheimer, todo lo que necesitas saber antes de ver la película. Digamos que han salido apenas dos videos, acá dice uno de cinco, han salido apenas dos videos, hoy vamos a ver este. Eh, Parcialmente lo que les digo, porque ya casi se acaba el tiempo, pues nos volvemos a conectar, pero especialmente para que Juanfe pueda ver también el video en el momento en el que lo vea. Vamos a arrancarlo, pero después de verlo ya ustedes lo van a terminar de ver ahí y ya nos conectamos una vez más. ¿Listo? Voy a ponerlo como para poder ver el principio y cerrar la clase para poder cerrar la grabación y volvemos a conectarnos, ¿listo? O sea, no es que la clase haya terminado. Vamos a mirar esta primera parte. Es un viejo conocido, es Javier Santolaya. Recuerden que hemos visto algunos videos de él. Bueno, finalmente él lo que quiere hacer es un video para poder darnos el contexto antes de ver la película. ¿Listo? Acá. Ay, perdón, perdón. No, la embarré. Ahora sí. 39, firmado por Einstein y dirigida al presidente. Esta carta de agosto de 1939, firmada por Einstein y dirigida al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Qué la incitó? ¿De dónde viene? Pues quédate, son solo 10 minutos, pero serán apasionantes. Hijo de Newton, you're going to feel pain very strongly. Comenzamos. En unos días se estrena la nueva película de Christopher Nolan y tengo muy buenas noticias. Es pura física. Trata sobre la vida del científico Robert Oppenheimer, director del proyecto Manhattan, padre de los agujeros negros y un científico brillante que además tendría que sufrir en el último tramo de su vida una persecución humillante en un caso que recordó mucho a la persecución del propio Galileo. En definitiva, es una película donde la protagonista es la física, con personajes que queremos mucho como Einstein, Feynman, Bethe, Fermi o Bohr.
tenido esta arma, esta bomba, y revelaré un secreto muy turbio. Los científicos fueron totalmente manipulados y engañados. El objetivo de la bomba no era Alemania, no, tampoco Japón. Tenía un objetivo. Esta carta, de agosto de 1939, firmada por Einstein y dirigida al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Qué la incitó? ¿De dónde viene? Pues quédate, son solo 10 minutos, pero serán apasionantes. Hijo de Newton, you are going to feel pain very strongly, I promise. To you, comenzamos. En unos días se estrena la nueva película de Christopher Nolan y tengo muy buenas noticias. Es pura física. Trata sobre la vida del científico Robert Oppenheimer, director del proyecto Manhattan, padre de los agujeros negros y un científico brillante que además tendría que sufrir en el último tramo de su vida una persecución humillante, en un caso que recordó mucho a la persecución del propio Galileo. En definitiva, es una película donde la protagonista es la física, con personajes que queremos mucho como Einstein, Feynman, Bethe, Fermi o Bohr. Así que ahora comienzo una serie de vídeos respondiendo las preguntas que a todos nos surgen con esta historia. ¿Quién fue Robert Oppenheimer? ¿Qué hizo realmente? ¿Qué tiene de cierto la película? ¿Qué es una bomba atómica o cómo funciona? ¡Oh! Demasiadas preguntas. Además haré una reacción a la película, comentaré las biografías científicas que aparecen, hablaré del programa científico alemán para construir la bomba atómica, qué pasaría si Hitler hubiera tenido esta arma, esta bomba, y revelaré un secreto muy turbio. Los científicos fueron totalmente manipulados y engañados. El objetivo de la bomba no era Alemania, no, tampoco Japón. Tenía un objetivo y era de los aliados. De esto también hablaremos. Así que hay historia de espías, de amor, hay momentos brillantes, absolutamente de todo. Así que se viene una temporada muy suculenta de vídeos si es que este vídeo les gusta. Así que con comentarios, con likes, compartiendo, si lo apoyan y funciona, haré toda una serie. Que por cierto, otra nota más al respecto. No voy a entrar en jueguitos de estos de algoritmo, de no decir la palabra bomba, no decir la palabra nazi, no decir la palabra guerra, ya están dichas, ahí están. Listo algoritmo. No voy a evitar el shadow ban y estas cosas, así que tu apoyo en este caso es todavía más importante que nunca y se agradece todavía más que nunca. Me he leído 9 libros en 2 semanas y tengo muchas cosas que contarte, así que se viene tremendo tema. De verdad, es uno de los más apasionantes de la historia, de la ciencia, de la física, que nos hace entender mejor el mundo en el que vivimos. Ah, por cierto, si hay alguien de Universal México viendo este vídeo, que me inviten a la película, ¿no? A la premiere, que estoy haciendo publicidad gratis. Pues nosotros vamos a empezar por el principio del principio, para ir calentando motores. Se viene un vídeo sin spoilers, cero spoilers, para ponernos en situación de lo que ocurrirá en la película y así disfrutarla mejor. Sería una especie de precuela de la película, un contexto histórico para entender lo que va a ocurrir. Así que lo que sale en este vídeo es tremendo. Tenemos al papa de la física, un italiano brillante, que es el que inicia toda la historia, una judía alemana que huye de Hitler con un secreto, la reacción de fusión, un húngaro que tiene una epifanía cruzando una calle, Einstein mandando una carta a Roosevelt, como han visto, y un científico pequeño y tímido, amigo de Feynman, que sería espía ruso en los Álamos. Hay absolutamente de todo, my friend. Pero comencemos por el principio. Antes de que todo estallara, viajamos al año 1930. Europa se lame las heridas de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos sufre el mayor golpe económico de su historia con el crack del 29 y Alemania presenta una hiperinflación que trae hambre y pobreza a su población. En contraste, en física se vive una auténtica edad de oro. La revolución de la relatividad de Einstein de 1916, la mecánica cuántica de Schrödinger y Heisenberg de 1925, la ecuación de Dirac de 1928, Pauli, Fermi, Heisenberg, Bohr, Dirac. Es una tremenda generación de científicos que estaban creando una revolución. Se trata de la revolución del átomo. Se construían los primeros aceleradores de partículas para indagar en la naturaleza del átomo, que se podía estudiar bombardeándose con partículas. Es así como llega un descubrimiento crucial en nuestra historia. Sería el inglés James Chadwick, que descubre el neutrón en 1932, una partícula neutra hermana del protón que conviviría con este dentro del núcleo, en el átomo. ¿Y por qué sería tan importante esta partícula, te preguntas? Pues porque habría una nueva dimensión al estudio del átomo. Y es que si quieres saber qué hay dentro de un átomo, pues ¿qué puedes hacer? La respuesta es colisionar. Lanzas una partícula contra el átomo, mucha energía. De lo que sale de la colisión extraes información del núcleo. Pero esto tiene un pequeño, gran problema. Los protones son positivos, por lo que se ven rechazados por el núcleo positivo. No pueden penetrar. Y ahí está verdaderamente la importancia del descubrimiento de Chadwick. Usando neutrones ya no hay problema, porque no tienen carga, ya pueden entrar dentro del núcleo. Son balas perfectas para estudiar el interior atómico. Y es esto algo que descubriría el primer gran científico de esta historia. Se trata del italiano. Ok, hasta ahí, ¿listo? Entonces les voy a compartir el video, se los voy a compartir por aquí por Telegram.
El video dura, bueno, este primero dura 17 minutos. Vamos a ver este primero y nos volvemos a conectar. Entonces voy a dejar que vean el video. Nos conectamos entonces en 20 minutos, o sea, son las 9:42. A las 10 volvemos a conectarnos para poder hacer el cierre de la clase, ¿listo? Y de todas formas queda pendiente el segundo, la segunda parte. Esperemos que saque, yo me imagino que le está sacando los rápidos, porque el estreno de la película es ya. Entonces vamos a ver si de pronto llega a sacar el tercero, porque hasta ahí, de lo que yo también he visto, no ha hablado todavía de Oppenheimer, que es el protagonista de la película. Por eso se llama Oppenheimer, ¿no? Pero sí nos da un contexto muy completo. Entonces, a las 10 nos vemos otra vez conectados por aquí. ¿Listo? Les voy a compartir el video para que lo terminen de ver y a las 10 nos volvemos a conectar, ¿vale? Un abrazo. Ya nos vemos.